¿Qué tal, jovencitos y señoritas de cuarto bachillerato? Bienvenidos a su clase de ciencias sociales de esta segunda semana ya de la tercera unidad. Espero que tengan listos sus materiales, su hoja de trabajo, y si no, pueden descargarla o trabajar en su cuaderno. El tema de hoy es programa de ajuste estructural y medidas de estabilización económica. ¿Qué? Es un nombre todo raro, mero complejo, y lo vamos a estudiar y van a ver que es algo muy sencillo, pero a veces a las personas les gusta poner nombres raros a las cosas, no sé por qué. Pero vamos a entender estos dos temas, el programa de ajuste estructural y las medidas de estabilización económica. Pero primero es necesario que tengamos presentes ciertos elementos, ciertos términos que nos van a ayudar a entender mejor esto. Y es que son los términos de demanda y oferta, o oferta y demanda. Imagínense que un país es igual que una persona. Nosotros, una persona, necesita comprar cosas, pueden ser bienes y servicios, como necesita vender cosas o trabajar para obtener dinero. Es decir, yo demando cosas, compro cosas, pero también vendo cosas, oferto cosas, ¿sí? Es como si yo tengo dinero. Lo que yo compro, también tengo que venderlo, porque si yo compro más de lo que vendo, entonces no me voy a quedar sin dinero. Es lógico. Yo necesito vender más de lo que compro, porque entonces voy a tener más dinero. Cuando yo oferto, cuando yo vendo más de lo que compro, más de lo que demando, entonces tengo un superávit, tengo ganancias. Pero si yo compro más de lo que vendo, si yo demando más de lo que oferto, entonces voy a tener un déficit, porque no voy a tener dinero. Espero que se me entienda esa parte. Entonces, los países igual tienen esta balanza comercial que se les llama, entre la oferta y la demanda, entre lo que compran y lo que venden. Entonces, si ellos están comprando más de lo que venden, más de lo que producen, entonces vamos a tener un déficit. Y muchos países tienen ese déficit, es decir, tienen una demanda más grande que su oferta, es decir, están consumiendo mucho esos países, están comprando muchas cosas, están consumiendo, pero no están produciendo, no están vendiendo, no están exportando lo suficiente, entonces entran en déficit, es decir, un gobierno se queda sin dinero y tiene deudas y no puede pagarlas. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el gobierno cuando ya no tiene dinero y tiene un déficit, tiene una gran deuda? ¿Qué harían ustedes? Pues lo que hacen los gobiernos, los países que prestan, piden dinero prestado. Pues fíjate que necesito que me prestes dinero porque tengo un déficit. No, cada año yo estoy gastando más de lo que estoy produciendo y no tengo dinero. Y estoy en una crisis. Eso es una crisis económica. Imagínense un gobierno. Si yo me endeudo, pues que deberé unos 100, 200 quetzales. Pero un gobierno estamos hablando de millones de quetzales, incluso millones de dólares. ¿Dónde van a obtener tanto dinero para salir de esa crisis? Entonces van a un banco para que les preste dinero. Y hay muchos bancos, pero hay dos grandes que uno se llama Fondo Monetario Internacional y otro que se llama Banco Mundial, que al final tienen los mismos inversores, es decir, la misma gente adinerada y muchos países pues tienen su dinero ahí y lo prestan a otros países. Entonces, esto es lo que hace el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, prestan dinero a países que tienen crisis o que tienen problemas. Claro, porque si yo tengo un superávit, pues no necesito que me presten porque tengo suficiente dinero, pero si no tengo dinero, necesito que me presten. Y aquí es donde entra el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces su trabajo es prestar dinero a los países. Pero no le prestan dinero a cualquier país, porque imagínense que yo te presto dinero y no tenés con qué pagármelo, pues yo voy a perder mi dinero. Entonces, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para prestar dinero pone ciertas condiciones. Es decir, yo te voy a prestar dinero si haces tal cosa. Yo te voy a prestar los dinero para suficiente para que salgas de tus breves, pero tienes que cambiar. Y dice, ya no puedes seguir gastando tanto. Entonces, estas medidas, estas condiciones son las que se llaman programas de ajuste estructural y medidas de estabilización económica. Por eso digo, son nombres técnicos para realmente decir, yo te voy a prestar dinero si cambias. Y entonces eso es. El programa de ajustes estructurales, tenés que cambiar tu estructura económica y tenés que tomar medidas para estabilizar la economía, para que no esté fluctuando tanto. A estas medidas, a estas condiciones,
se les conoce también como el Consenso de Washington. El Consenso de Washington resume básicamente estos programas de ajuste estructural y estas medidas de estabilización económica, y es las que vamos a ver. Primero vamos a ver las medidas de estabilización económica. Es decir, tenemos que tomar medidas para controlar el consumo, para controlar el gasto, porque obviamente estamos gastando, estamos demandando más de lo que tenemos como país. Entonces dice el Banco Mundial, lo primero que tienes que hacer es apretarte el cinturón. Ya no tenés que gastar tanto. A eso se llama medidas de estabilización económica. ¿Y a qué se refieren? Bueno, primero es reducir el gasto público, es decir, que el gobierno ya no tiene que gastar tanto dinero porque no tiene ese dinero. ¿Por qué se lo está gastando si ya no tiene? Entonces, ¿cómo hace el gobierno para ya no gastar tanto? Bueno, primero es quitar subvenciones. Subvenciones es cuando yo le pago a una empresa o a alguna industria para que no sea tan caro. Por ejemplo, en Guatemala, en la capital, el transporte público está subvencionado, es decir, allá ustedes pueden pagar, realmente no he ido a un bus de la capital, pero digamos, pagan ustedes 2 quetzales. Pero si no estuviera subvencionado, tendrían que pagar 5 quetzales. ¿Quién paga esa diferencia? Pues el gobierno. Entonces dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, yo les presto, pero quiten esas subvenciones, porque ¿por qué están dando dinero si no tienen? Entonces quiten eso. También tienen que reducir salarios, porque ¿para qué van a pagar salarios tan altos? Y si es necesario, tienen que despedir gente. ¿Para qué van a estar pagando a tantas personas con salarios grandes si no tienen dinero? Entonces, cuando un país recibe dinero del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, tiene que reducir su gasto público. Y puede hacer una de estas o varias de estas, o puede hacerlas todas. Quitar subvenciones, reducir salarios y despedir gente. Porque el gobierno no tiene que seguir gastando. Segundo, tiene que ser una reforma tributaria, es decir, aumentar los impuestos. ¿Por qué? Porque entonces si el gobierno está gastando mucho, pues también tiene que recolectar dinero, y la forma de recolectar dinero es por medio de los impuestos. Entonces, la reforma tributaria es para conseguir más impuestos. Entonces dice el Banco Mundial, tenés que dejar de gastar y tenés que conseguir otra forma para conseguir dinero, es decir, tienes que aumentar los impuestos. Y la otra medida es contraer el crédito. ¿Cómo hace contraer el crédito? Es decir, evitar que la gente esté gastando dinero que no tiene. Es decir, ya entramos a un nivel de economía de familias. Las personas ya no se les tiene que dar tantos préstamos a las personas. Porque cuando se da préstamos es porque se les está dando dinero y ese dinero no está siendo rentable. Entonces, evitar que las personas se estén endeudando, evitar que el pueblo, que la gente, que las familias, que las empresas estén ahorita endeudándose. No es momento para que se endeuden. Entonces, esas son las medidas que establece el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para evitar que se esté gastando. ¿Sí? Y eso se llama medidas de estabilización económica. Ahora, de ahí entramos al programa de ajuste estructural. Ya vimos la demanda, cómo controlar la demanda. Ahora lo que tenemos que hacer es fomentar la oferta, es decir, ser más productivos, generar más dinero, vender más. ¿Cómo aconseja el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que se haga esto? Pues por medio de 4 elementos básicamente. Uno es levantar barreras arancelarias. ¿Qué significa eso? Significa quitar barreras al comercio internacional. ¿Por qué? Porque si yo pongo impuestos a los productos que entran de un país, por ejemplo de México, entonces los mexicanos pues también van a poner impuestos a los productos que yo les venda. Entonces dicen ellos, bueno, para fomentar el comercio, quitemos esas barreras. Ustedes tienen que quitar, o si no quitar, al menos disminuir bastante los impuestos para que haya un flujo de comercio, y esto va a permitir entonces a mayor comercio, mayor crecimiento económico. Por otro lado, tienen que fomentar y proteger la inversión privada y extranjera, es decir, necesitan empresas privadas. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que el gobierno está gastando mucho y que no administra sus empresas como deben. Entonces, los que deben de generar no es el gobierno no es el encargado de generar la economía, sino son las empresas. Y muchas de esas empresas vienen del extranjero porque son los que tienen dinero para invertir, pero si no se les fomenta, si se les pone muchos impuestos, si se les ponen muchas trabas, pues la gente no va a poner sus empresas aquí en Guatemala, por ejemplo, si tengo que llenar un montón de requisitos, pagar un montón de impuestos, y al final puede que el gobierno me expropie o me quite mi empresa, pues no voy a querer. Entonces, pero si hay leyes que los fomenten, que ayuden a que no paguen tantos impuestos, a que tengan seguridad de que aquí se va a proteger su inversión, entonces los inversores, tanto nacionales como extranjeros, van a poner empresas. Si se ponen empresas, pues van a generar empleo. Si generan empleo, pues va a haber dinero. Y si va a haber dinero, pues
estamos saliendo del déficit. Bueno, esa es una forma que dice el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El tercer elemento es liberalizar la moneda, es decir, no controlar cuánto cuesta la moneda, sino dejarla a libre mercado. Es decir, que sea el comercio el que decida cuánto vale la moneda en comparación al dólar, por ejemplo. Y esto por lo regular se traduce en una devaluación de la moneda. Es decir, antes un dólar me costaba a mí 5 quetzales. Yo con 5 quetzales podía comprar un dólar. Pero se devaluó mi moneda, es decir, mi moneda vale menos ahora. Ahora, yo para comprar un dólar ya no necesito 5 quetzales, sino necesito más dinero, necesito pagar 7 quetzales. Esta devaluación para algunos sectores es positiva, pero para otros sectores es negativa. Por ejemplo, a los exportadores, a los que venden, a ellos les beneficia. ¿Por qué? Porque si antes ellos vendían una libra de café a un dólar, pues les pagaban 5 quetzales. Pero si ahora venden la misma libra por el mismo precio que es un dólar, ahora reciben 7 quetzales. Pues a ellos les conviene. Contrario a los importadores, porque antes los importadores, si compraban un celular que les costaba un dólar, pues pagaban 5 quetzales. Pero si ahora compran un celular que cuesta el mismo dólar, pues ahora tienen que pagar 7 quetzales. Ya no les conviene a los importadores. Entonces, ¿a quién beneficiamos? A exportadores e importadores. Entonces, dice el Fondo Monetario Internacional, dejemos que sea el mismo comercio que estabilice la moneda para ver si cuesta 5, si cuesta 7, si cuesta 10, si cuesta 3, para no meternos mucho en ese asunto. Y por último está la privatización, es decir, el gobierno no tiene que tener empresas públicas porque en primer lugar las empresas públicas son deficientes, son malas y muchas veces crean monopolios, es decir, solo existe la empresa estatal y no hay más. Entonces lo que tienen que hacer es vender esas empresas y que sea la gente privada, porque los inversionistas privados cuando compran una empresa pues quieren sacarle dinero y para que tenga dinero pues tiene que ser productiva y si es productiva es beneficiosa para el país, pero si es del gobierno es de todos, entonces si es de todos no es de nadie y nadie la cuida y no es productiva. Entonces dice el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que para fomentar eso entonces las empresas del Estado, del gobierno se tienen que vender, se tienen que volver privadas, porque si son privadas pues van a generar mucho más, van a ser más productivas. Y con este tema hay mucho debate, porque hay muchas personas que están de acuerdo con la privatización y otros que no están de acuerdo con la privatización y están en lo contrario, que lo contrario de la privatización es la nacionalización, es decir, que el gobierno asuma las empresas. Y Guatemala recibió dinero de estas instituciones, entonces se tuvo que hacer caso a mucho de esto, entonces vendió muchas empresas. Y una de las empresas que vendió es Guatel. Guatel después se llamó Telgua y la vendieron y ahora se convirtió en Claro. Entonces, Guatel era una empresa guatemalteca, era del gobierno, como quien dice, era de todos. Todos éramos dueños de esa empresa porque era una empresa del gobierno. Pero era una empresa pésima, 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 porque era administrada por el gobierno y por lo regular las empresas del gobierno son, aparte de que son ineficientes, son focos de corrupción. Entonces no sirven para nada. Bueno, sirven pues, pero no tan bien. Nosotros actualmente nos podemos quejar de Claro, de que Claro es aquí, es muy lento, pero antes Guatel era peor. Y si no, pregúntenle a sus abuelitos, a sus papás cómo era el servicio telefónico antes. Pregúntenle cómo eran los 70s, cómo eran los 80s. Y van a ver que ahora pues mucho más, hay mucha más tecnología. Obviamente sigue siendo malo el servicio porque de plano, pero en teoría con empresas privadas ya compitiendo Tigo y Movistar, entre ellos deberían de competir para dar un mejor servicio. Obviamente ellos se acomodan y ya no lo hacen. Entonces, por eso hay mucho debate. Dicen unos, no, es mejor que sea nacional. Otros dicen, no, que sea privado. Lo cierto es que ninguna empresa nacional es eficiente ni es buena, ni sirve. Es un hecho que se puede ver en cualquier lado. La educación pública, comparen la educación pública con la educación privada, siempre va a ser mejor la privada. El salud, los hospitales públicos y los hospitales privados siempre van a ser mejores los privados. Obviamente, no todos tienen acceso a lo privado, entonces por eso dicen tienen que haber ciertas cuestiones públicas. Y es algo para debate. Ahora, ¿funcionan estas medidas? ¿Funciona el consenso de Washington? ¿Funcionan las medidas de estructuración, las de estabilización económica? ¿Funcionan o no funcionan? Porque ese es el punto. Y aquí hay mucha crítica porque dicen, no funcionan, porque al final Guatemala sigue siendo un país pobre, es decir, seguimos en déficit, después de tantos años no ha funcionado. Pero lo cierto es que sí ha habido un crecimiento económico, hay personas que han podido desarrollar.
Yo conozco muchas personas que están mucho mejor ahora de lo que estuvieron hace 5, hace 10, hace 15, hace 20 años. Entonces, ¿funciona o no funciona? Lo que pasa es que este sistema, como es un sistema muy liberal, depende de cada uno, de que aproveche las oportunidades, aproveche las circunstancias. Entonces, los que logran aprovechar, los que logran tomar ventaja, pues obviamente van a salir beneficiosos, pero aquellas personas que están acostumbradas a que el gobierno les dé trabajo, a que el gobierno les dé los servicios y empresas públicas baratas, entonces obviamente ellos no van a estar de acuerdo porque ahora van a ser empresas privadas. Entonces, ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. Pero estamos en un momento donde estamos en esta época y nosotros debemos aprovechar a sacarle la ventaja posible. Es decir, tenemos que portarnos chispudos. Y eso fue el tema de hoy. Obviamente ustedes van a poder profundizar mucho más en su libro y en algunos otros documentos. O cualquier otra duda, claro, me pueden preguntar por medio del Classroom o por mi correo electrónico. Vamos a terminar con esta cita que está en Deuteronomio 28, 12 y 13. Dice así: el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te mando, y los obedezcas con cuidado. Es decir, tenemos una promesa de Dios preciosa. Dice que Él va a bendecir el trabajo de nuestras manos, que nosotros vamos a darle dinero prestado a los países, que nosotros nos van a prestar, que nosotros vamos a hacer cabeza, vamos a estar liderando y no cola. Pero si seguimos los mandamientos de Dios, si nosotros como país, como Guatemala, somos obedientes, somos diligentes, trabajamos, obedecemos, pues el Señor nos va a prosperar, vamos a crecer, nosotros vamos a poder prestarle a los países, no que otros países nos presten a nosotros. Nuestro principio es poder y forma. Es decir, porque un préstamo que nos den dinero, pues aparentemente es una forma bonita de conseguir dinero. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué condiciones hay que pagar? Y muchas veces los de las tarjetas de crédito nos ofrecen esa facilidad. ¡Ay, qué bonito es dinero! Pero ¿cuánto hay que pagar de intereses? ¿Tenemos para pagar o no tenemos de pagar? Debemos de tener cuidado y prestar atención a este principio de poder y forma. Está bien, el Banco Mundial nos va a prestar dinero, pero ¿qué tenemos que hacer a cambio? ¿Qué tenemos que dar a cambio? Debemos de tomar en cuenta esos elementos. Y nuestro valor es la sabiduría, porque tenemos que ser muy sabios para administrar. Al final, las finanzas del gobierno, al final las finanzas del Estado, pues son una representación, un reflejo de las finanzas familiares, y las finanzas familiares son un reflejo de las finanzas personales. ¿Cómo estamos administrando? El que sabe administrar un centavo sabe administrar 1 millón. Y es la forma. Entonces tenemos que ser muy sabios para aprender a administrar, no endeudarnos, ser productivos con nuestro dinero, sacarle más jugo a nuestro dinero y no simplemente gastárnoslo y acabárnoslo. Entonces, chicos, este fue el tema de hoy. Espero que hayan tomado nota. Cualquier cosa, seguimos en contacto. Que Dios los bendiga.